Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Partimos una nueva jornada de clases y esta vez nos corresponde Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ya, para el día de hoy yo les traigo una nueva unidad. Vamos a avanzar, vamos a la unidad número 2 y esta es una unidad muy hermosa que a mí me encanta y espero que a ustedes también les guste mucho. Porque vamos a hablar, nos vamos a interiorizar en lo que son los pueblos originarios de nuestra historia. Vamos a conocer qué son los pueblos originarios y qué relación tiene con toda nuestra historia que llevamos acá en nuestro país. ¿Sí? Para el día de hoy solo vamos a utilizar el texto de historia, pero no porque vamos a trabajar en él, sino porque más adelante yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el texto, pero para que lo tengan a mano y así no tengan dudas. ¿Ya? En la clase anterior, nosotros hemos trabajado con este mapa. Ustedes ya deben reconocerlo, ¿cierto? Este es el mapa de Chile, que vamos a sintetizar un poquito. Hablábamos de que Chile se encuentra en América del Sur, ¿cierto? Y que es una faja larga y angosta. Y que acá nosotros podemos observar que está en colores, ¿cierto? ¿Alguien puede recordar por qué está dividido en colores? Yo sé que ya se me lo están diciendo. Es porque Chile está dividido en 16 regiones, ¿cierto? Cada uno de los colores que aquí están presentes representa una región de nuestro país, ¿cierto? Muy bien. Además, nosotros estuvimos trabajando dentro del mismo país, Chile, con los elementos del paisaje que posee nuestro país. ¿Ya? Elementos que son muy importantes porque tienen que ver directamente la forma que nosotros podemos vivir acá en nuestro país. Algunos elementos del paisaje que nosotros conocimos, vamos a recordarlos en este momento, son la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que además nosotros hablábamos que en todo Chile la cordillera de los Andes tiene presencia, ¿cierto? Y esto es un elemento del paisaje. También tenemos otra cordillera, que es la cordillera de la costa, esta que nosotros podemos encontrar cerquita al mar, por eso es que se llama la cordillera de la costa, que también es un elemento del paisaje. Otro elemento del paisaje es el océano Pacífico, ¿cierto? El océano, que también tiene presencia en todo nuestro país, ¿verdad? Otro elemento son los ríos, los lagos. Ahí al fondo se puede observar el volcán, ¿cierto? Y este que tenemos acá, que es el desierto, que les recuerdo son elementos de nuestro paisaje, son los relieves. Nosotros hablamos de este tema, este concepto en particular, que es el relieve, que recordemos que es la forma que sobresale del planeta, ¿cierto? Es lo que sobresale de algo plano, como por ejemplo el volcán, es algo que sobresale de algo plano, es lo que sobresale del territorio de la Tierra, ¿cierto? Nos mantenemos con nuestro mapa de Chile para seguir observándolo y recordando lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores. Aquí encontramos a nuestro país dividido en 3 diferentes colores. Usted ya debe recordar por qué. Es porque Chile, además de estar dividido en 16 regiones, se divide por zona, ¿cierto? Que recordemos que aquí arribita tenemos nosotros la zona norte. Acá de amarillo podemos observar la zona central y acá de color verde tenemos la zona sur y la zona austral aquí al final, ¿cierto? Y vamos a observar qué características del paisaje podemos tener en cada una de nuestras zonas. Partimos con la zona norte. Si observamos esta imagen, nos podemos dar cuenta que, en esta imagen podemos ver que hay poca presencia de vegetación. La vegetación que ahí se encuentra es más bien más o menos cafecita, ¿cierto? Es porque aquí hay un clima desértico, ¿cierto? Es un elemento del paisaje, del desierto. Es árido, ¿cierto? Es seco. ¿Y por qué es seco?
Porque aquí la temperatura es elevada, ¿cierto? Nosotros sentimos mucho calor, nosotros estamos presentes en la zona norte y podemos vivir el calor abundante que aquí tenemos, ¿cierto? Y además que tenemos aquí poca presencia de lluvia y es por eso que hay poca vegetación y la que se encuentra es la que está apta para vivir en esta zona, ¿cierto? Que en este caso podemos hablar de cactus, que ellas son adaptadas, ellas se adaptan a su medio para poder vivir con poca agua. Nos vamos a la zona centro. Si observamos ahí la imagen, podemos ya encontrarnos con un poquito más de vegetación, ¿cierto? ¿Y por qué no encontramos con un poquito más de vegetación? Es porque aquí hay presencia de lluvias, principalmente en temporada de invierno, es donde hay más presencia de lluvia. Pero durante el año podemos encontrar que hay presencia de sol, hay calor, pero es un poquito más tolerable gracias a las condiciones que nos puede entregar esta zona. Y finalmente tenemos la zona sur. Si observamos esta imagen podemos ver que el color verde es mucho más abundante, ¿cierto? ¿Y por qué creen ustedes que es más abundante la presencia de la vegetación? Excelente, muy bien, porque aquí tenemos presencia de lluvia prácticamente casi todo el año, ¿cierto? Puede llover en verano, puede llover en invierno, en otoño, en primavera, ¿cierto? Y esto hace que las plantitas se puedan nutrir y crecer mucho más. Y además, como podemos observar al fondo de esta imagen, podemos observar nieve. ¿Y por qué en la zona sur podemos encontrar nieve? ¡Ay, muy bien! Porque aquí la temperatura es más baja, ¿cierto? Aquí podemos encontrar mucho frío, ¿sí? Esas son las características que tienen por zona. Mira, acá me aparece un niño preguntón y él me pregunta, ¿sabes quiénes fueron los primeros habitantes en el territorio chileno? Mira qué pregunta. ¿Alguien de ustedes conoce, sabe, han escuchado alguna vez hablar de quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro territorio? Los voy a dejar con la duda. Vamos a ver si en realidad lo sabíamos. Y para eso les voy a contar que el objetivo de nuestra clase del día de hoy es que vamos a identificar los pueblos originarios según su ubicación en Chile y su modo de vida. ¿Ya? Principalmente nos vamos a enfocar en el modo de vida. ¿Ya? Y a lo que pase el tiempo vamos a ir viendo dónde se ubican cada uno de ellos. Quiero que observen aquí en esta imagen qué es lo que pueden ver. Ahí podemos encontrarnos que hay vegetación, que hay animales, hay presencia de mar, ¿cierto? Hay personas también, ¿cierto? Esto es lo que nosotros podemos observar en estas imágenes. ¿Quiénes creen ustedes que son estas personas? Piensen un poquito. Recordemos muy bien la pregunta que nos hacía el niño preguntón. ¿Dónde creen ustedes que están estas personas? Yo les voy a contar que estas personas están en nuestro territorio chileno, ¿cierto? Y si observamos la imagen, ¿a qué creen ustedes que se dedicaban estas personas? De aquí pueden salir muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué nos dice la vestimenta de estas personas? ¿Todas están vestidas iguales? ¿Por qué hacia este sector ellos están más abrigaditos que los que están acá en este sector? Buena pregunta, ¿cierto? Y eso lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. Yo les voy a contar que estas personas que aparecían ahí son los pueblos originarios, que como su palabra lo dice, originarios, estas son las personas que habitaron originalmente, que habitaron primero en nuestro territorio chileno, desde el origen. ¿Ya? Desde el origen del territorio chileno. De hecho, ellos habitaban
a nuestro territorio mucho antes que llegaran los españoles y le pusieran Chile a nuestro territorio. Ellos fueron los primeros en poder habitar nuestra población, nuestro territorio chileno. ¿Cómo vivían los pueblos originarios? Pensemos nosotros. Ellos, como les contaba, están desde el origen de Chile, ¿cierto? Desde el principio. Por lo tanto, esto era solamente gran abundancia de tierra, ¿cierto? De vegetación, donde no había presencia de casas y edificios. Ellos tuvieron que adaptarse a estos medios y poder comenzar a vivir su vida. Y para esto, estos pueblos originarios se dividieron en dos grandes grupos. Uno, que son los pueblos nómades y los pueblos sedentarios. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los nómades o de los sedentarios? Yo sé que sí lo tienen que haber escuchado alguna vez decir a la mamá en casa o a la profesora de educación física. Y después más adelante van a recordar el porqué. Vamos a partir con los pueblos nómades. Los pueblos nómades, estos pueblos tenían la necesidad de moverse de un lugar a otro, con la finalidad de poder encontrar su alimentación y un bienestar para ellos mismos. Yo les cuento que ellos principalmente se encontraban ubicados al extremo sur de nuestro país, donde, como pudimos observar en el mapa que veíamos al comienzo, hacía mucho, mucho frío. Por lo tanto, ellos tenían la necesidad de moverse de un lugar a otro para encontrar su comodidad. Se trasladaban de un lugar a otro, donde pudieran conseguir su alimento, porque ellos conseguían su propio alimento. ¿Y cómo lo hacían? Lo conseguían a través de la caza de animales, además de la pesca y también de la recolección de sus propios alimentos, de los frutos, de hortalizas, de las mismas hierbas que ellos podían encontrar. Entonces, cuando ya el clima se ponía muy frío, ellos debían moverse para otro lugar para poder encontrar su propio alimento. ¿Ya? Y como yo les decía, los nómades, su característica principal es que se trasladaban de un lugar a otro, es que sus casas donde ellos vivían se encontraban principalmente dentro de cuevas o de viviendas de casa que fueran muy ligeras y muy fáciles de transportar, muy fáciles de desarmar y armar cuando se pudieran cambiar de territorio. ¿Por qué creen ustedes que estos pueblos llevaban este estilo de vida? ¿Por qué creen ustedes que ellos tenían la necesidad de moverse de un lugar a otro? Y era lo que conversábamos recién. Ellos debían buscar sus propios refugios, lugares donde se pudieran encontrar bien, donde pudieran encontrar su propio alimento y donde pudieran mantenerse en el abrigo de algunos territorios que se lo pudieran encontrar. Entonces, cuando en un lugar ya sentían que ya no había más alimentación o que ya no podían estar en ese lugar, tomaban sus casas y se movían a otro sector. Muy diferente a lo que son los pueblos sedentarios. Los pueblos sedentarios tienen como característica de que ellos no se movían de un lugar a otro. Ellos se establecían en un lugar fijo y ellos podían construir sus casas. Eran casas fuertes y duraderas. ¿Ya? Ellos la construían así porque no tenían planes de moverse a otro lugar. Entonces ellos construían sus casas muy fuertes para protegerse del frío, del calor y de todo lo que se podía presentar en el clima. Y además porque ellos en ese lugar podrían cultivar sus propios alimentos. Ellos en el mismo territorio donde vivían cultivaban sus propios alimentos y lo cuidaban, ya, para así luego de ellos conseguir la alimentación para su familia y además para cuidar su propio ganado de animales, ¿sí? Porque ellos, además de hacer sus propios cultivos, ellos protegían y cuidaban a sus propios animales. El pueblo sedentario,
al construir sus casas fuertes y rígidas que las protegieran, porque no necesitaban moverse de un lugar a otro para encontrar su alimento, fueron los primeros en crear aldeas, pueblos y ciudades, ya que como se quedaban en un solo lugar fijo, se iban uniendo otros grupos más sedentarios y así formaban las aldeas y los pueblos y las ciudades. La pregunta del millón. ¿Este estilo de vida se parece a la que tenemos hoy en día? Sí, yo les voy a contar que sí. Nosotros somos un pueblo sedentario. Quiere decir que nosotros hemos construido nuestras casas acá, edificios, casas, ¿ya? Donde nos podamos proteger para poder vivir en ese lugar. Y así lo mismo han hecho otras familias. Y juntando todas las familias con sus casas que son muy fuertes, hemos podido construir lo que son los pueblos, las ciudades, ¿cierto? Las aldeas. Como ustedes pueden observar en esta imagen, aquí hay casas, ¿cierto? Hay edificios, hay casas. Y acá no encontramos casas, podemos encontrarnos que también hay personas que cuidan a su propio ganado, ¿cierto? Y además que cultivan su propio alimento. Como les decía yo recién, los sedentarios, entonces, como nosotros lo somos, nosotros podemos cultivar nuestra propia alimentación, podemos hacer nuestra pequeña huertita en casa. Hay otros lugares como un poco más al sur que pueden cultivar su propio alimento dentro de su territorio, de sus casas, ¿cierto? Además de proteger y cuidar a sus propios animales, para luego ellos poder conseguir su alimentación. Miren aquí. Aquí lo que yo tengo es un mapa de Chile, muy chiquitito, resumido, donde se encuentran los pueblos originarios. Si ustedes se pueden dar cuenta acá de color amarillo, nos encontramos en la zona norte de nuestro país. Ya es de color amarillo, lo representamos así porque recordemos que en la zona norte el clima es más seco, árido. Además que por acá, miren, podemos observar que está nuestra portada, ¿cierto? Que es nuestro monumento natural que está acá en nuestra zona norte. Por acá tenemos la zona central, donde ya tenemos un poquito más de presencia de verde, de vegetación. Y tenemos nuestra zona central, austral, donde ya aquí el clima comienza a cambiar, ¿cierto? Acá vemos un poquito de blanco porque ya el frío es más presente. Y estos son los pueblos originarios que en algún momento habitaron, y algunos aún habitan, nuestro territorio chileno. Tenemos a los Aymara, los Chango, Quechua, Atacameño, Collas, Diaguita, Rapanui, Mapuches, Chonos, Aoniken, Quehuescar, Yamanes y los Selknam. Ay, sí, me cuesta un poco pronunciarlo. Y yo les voy a contar que en estos pueblos nosotros podemos encontrar lo que hemos estado estudiando hasta hace poquito, los pueblos sedentarios y los pueblos nómades. ¿Alguien puede pensar, cuáles de estos pueblos serán sedentarios? Sedentarios que recuerden, ellos no se movían de un lugar a otro, sino que encontraban su vivienda en un lugar fijo. Y yo les voy a contar que la mayor presencia de pueblos sedentarios se encuentra en la zona norte, como por ejemplo los Aymara, los atacameños, los diaguitas, ¿ya? Estos eran pueblos sedentarios que construían sus casas fuertes y junto a otras casas pudieron formar aldeas, casas, ciudades, ¿ya? Y a ver, ¿y dónde podemos encontrar a los nómades? ¿Quién puso atención a lo que primero dije yo? Decíamos que los nómades tenían la necesidad de cambiarse de un lugar a otro porque principalmente se encuentran al sur de nuestro territorio chileno, ¿cierto? Por lo tanto debían ir a otro lugar porque al sur hay más lluvia y hay más frío, por lo tanto tienen que moverse, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con los pueblos nómades, como por ejemplo los chonos, los selknam y los yamanes. Estos eran pueblos nómades, ¿sí?
A medida que vayamos avanzando en nuestra unidad, vamos a ir conociendo uno por uno nuestros pueblos y cuáles están presentes aún en nuestro territorio. Pero hoy nos vamos a centrar en los sedentarios y en los nómades. Y nos vamos a una actividad. Y aquí vamos a utilizar el libro, pero solamente para lectura de ello, en la página 65, que les va a aparecer esta tareita. ¿Ya? En esta tarea lo que van a hacer ustedes es escoger a un pueblo nómada y a uno sedentario. A dos pueblos, uno nómada y uno sedentario. Lo van a investigar y van a mencionar aspectos como la alimentación, vivienda o cómo era el paisaje donde ellas vivían. Si usted encuentra más información, lo puede poner, no hay problema. Van a preparar una cartulina, pues una cartulina o una hoja, un panel, porque van a disertar, ya con esta información. Van a preparar una disertación sobre un pueblo nómada y uno sedentario. Además, van a indicar cómo influyó el medio natural que habitaban en su modo de vida, ¿ya? Y también van a explicar por qué escogieron a esos pueblos y van a señalar los aspectos de su vida con los que tú te sientes identificado, ¿ya? Vamos a dar mucho tiempo para esto, para que usted pueda realizar su trabajo sin problema y sin apuros también, ¿ya? Esto es una tarea de evidencia. Y para eso, ustedes deberán enviarme la grabación de su disertación, ¿ya? Ustedes van a escoger a su pueblo nómada y sedentario, van a preparar su presentación en una cartulina, en una hojita, ¿ya? Bien elaborada. Si no tienen recortes, no importa, pueden dibujarlo, pero principalmente me interesa la información, ¿ya? Y también pueden encontrar dibujo en su mismo texto de estudio porque ya aparece todo. Y también información, ¿ya? Y para eso ustedes van a enviar la grabación de su disertación el día lunes 5 de octubre. Tenemos hartos días para poder trabajar en esta tareita. ¿Ya? El día 5 de octubre va a ser el último plazo para la entrega de esta tarea de evidencia. Recuerde que nosotros con la profesora Sofía estamos evaluando de manera formativa, lo que luego se va a convertir en una calificación, ya en una nota, al final del año. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, nosotras vamos a estar atentas a ella, ¿ya? Y también pueden ustedes acudir a su texto de estudio, no hay problema con eso. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos el día de hoy. Hoy aprendimos sobre los pueblos originarios que hablábamos que eran los primeros habitantes de nuestro territorio chileno, ¿cierto? Y que de ellos se desprendían dos grandes grupos, que eran los grupos nómades y los sedentarios. Hablábamos que los grupos nómades se dedicaban a la caza, a la recolección, ¿cierto? A la recolección de sus propios alimentos y que además ellos se movían de un lugar a otro para encontrar su propio alimento. Es por eso que ellos vivían en cuevas o en casas que eran más fácil poder armar y desarmar las veces que fuera necesario para poder trasladarla de un lugar a otro. En cambio, los sedentarios producían sus propios cultivos, cultivaban su propio alimento, protegían a su propio ganado. ¿Por qué? Porque ellos construían sus casas fuertes y rígidas para quedarse en un lugar fijo. No se movían de ahí, ¿cierto? Y es desde ahí donde podían ellos encontrar todo lo que necesitaban, su alimentación y protección. Muy bien. Y la pregunta del rigor. ¿Cómo te sentiste en la clase del día de hoy? La carita triste, confundido o feliz. Es muy importante saber cómo se sintieron porque si tuvieron alguna duda, nosotros con la profesora Sofía estaremos atentos para poder aclararle. ¿Sí? Y si le quedó todo muy claro y está muy contento, nosotros estaremos mucho más felices todavía. Pero si no, aquí estamos para ayudarles. Y como siempre les digo, yo sé que van a realizar un trabajo excelente, así que ya desde ya van mis felicitaciones por el trabajo y también por todo el esfuerzo y el empeño que han puesto durante todo este proceso que ha sido bastante complicado, pero que ustedes no se han rendido y por eso los felicitamos, ¿cierto? Y recordar que estamos aislados en nuestra casita, pero que no estamos solos, porque aunque estemos separaditos,
cada una de nuestras casas. De igual forma, nosotros con la profesora Sofía estamos preocupadas de ustedes y su familia, ¿ya? Así que estamos atentos a ustedes, mantenerse en sus casitas protegidos, lavarse sus manitos, ya no rendirse, a seguir adelante que ya queda poquito para finalizar esta etapa que ha sido dura, ¿ya? Así que yo les mando un besote gigante a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima clase. Besitos. Chao.